se ve chiquito. Ahí, pasa que... Ahí se ve un poco mejor. Ahí se ve Sí. joyas. Sí, ok. Eh, bien, primera pregunta. ¿Cuál es la principal diferencia entre statement y prepare statement? Eh, bueno, acá hay algunas que son un poco menos también. Bueno, ya acá, ahí, me parece que un poco menos es mucho menos ya. Em, La diferencia entre statement y prepare statement, acá hay un par que son medio, o sea, que son trampas, obviamente. Por ejemplo, una que es una trampa obvia es usar la palabra preparar, porque como se llama prepare statement y digo, bueno, si es un prepare statement y digo que prepara algo, seguro tiene sentido, ¿no? Esta obviamente es una trampa, así que esta no es. Eh, ¿Cómo es? Eh, pero bueno, nada, acá, ¿quién se anima a responder? ¿Cuál es la diferencia entre statement y prepare statement de estas opciones? Así vamos viendo las dudas. La tres dice, permite usar parámetros en la consulta mediante el uso de signo de pregunta. Esa es la correcta, ok. ¿Alguien que no esté de acuerdo? Acá una persona respondió a la 3. ¿No? Genial. Bien, la 3 acá es la correcta, ¿sí? La diferencia entre el statement y el prepare statement es más que nada, eh, o sea, es esto. En el prepare statement puedo usar el signo de pregunta. De hecho, si tengo acá, eh, por ejemplo, acá tengo un statement, ¿sí? Y a este statement le estoy pasando esta query, que es un select que tiene nombre y cantidad. Y acá tengo un prepare statement que le estoy pasando esta query. La diferencia es que el prepare statement en la query puedo poner estos signos de pregunta y le puedo setear mediante estos métodos setString o setInt, le puedo setear los parámetros que quiera, ¿no? En general, un prepare statement se va a usar para hacer un insert, para hacer un update, o sea, para hacer, cosas que dependan de los parámetros que le paso, ¿no? Pero también se podría usar para hacer un select con un filtro. Por ejemplo, si yo pusiera acá from recetas where, no sé, id igual a y quisiera un id, eh, acá debería usar también un prepare statement, ponerle un signo de pregunta y, ¿cómo es? Y nada, después usar el método setString o setInt eh, para ejecutarlo. Pero bueno, la diferencia es principalmente esa, que en el prepare statement puedo aplicarle parámetros, ¿sí? Mediante acá los signos de pregunta. ¿Alguna duda con esta? ¿No? Ok. Eh, Pregunta 2. Al usar JDBC en un proyecto, acá está bueno, dice, ¿siempre se crea una base de datos nueva? No, no necesariamente, porque yo me puedo conectar a una base de datos que ya existe, y de hecho eso es lo que pasa en el 99,9% de los casos, porque eh, en general un programa se conecta a una base que ya está creada de alguna otra forma, a no ser que sea un programa específico para crear bases de datos, ¿no? Pero, ¿cómo es? Nada, la idea de usar un programa es usar una base de datos que ¿cómo es? Nada, que ya exista en general. Nosotros acá la estamos usando medio a modo de prueba y por eso se crea sola con SQLite y qué sé yo, pero en realidad la idea es tener unas credenciales, una URL, el usuario pueda jugar todo y conectarse a una base que ya existe. JDBC entendí que era únicamente el intermediario. Claro, JDBC es que, eh, la librería que usamos en Java para poder hacer conexiones con bases de datos. Sí, es el intermediario, nada más. Eh, sí, no sé si, no sé a qué venía esa consulta. O sea, acá no estamos diciendo que no sea el intermediario JDBC. JDBC es un driver de conexión para que desde Java se pueda hacer. No veo ninguna correcta, claro. Ninguna correcta es, por eso está la opción, ninguna es correcta. Por eso justamente. Tal vez debería poner acá eh,
seleccione, o puede ser ninguna correcta o algo, pero justamente está la opción ninguna es correcta. Bueno, otra cosa que decía, la base de datos a la que me conecté solo puede ser usada por este proyecto. Eso también es falso porque yo me puedo conectar desde muchos proyectos a la misma base y de nuevo, eso es lo que pasa también en la mayoría de los casos. Y solo puedo conectarme a una base de datos de un motor en todo el proyecto. Esto, o sea, en cada conexión que creo me puedo conectar a una base de un motor en la misma conexión, pero yo puedo crear varias conexiones distintas usando JDBC eh, y estar conectado al mismo tiempo a bases distintas en un proyecto, e incluso de motores distintos que estén en servers distintos, todo. Así que en este caso, ninguna es correcta, ninguna de estas tres afirmaciones es correcta. ¿Alguna duda con esto? Ok. 3. Dado el siguiente código, ¿qué patrón sería el más adecuado para aplicar? Acá, tal vez, o sea, tal vez no hay uno solo que se pueda aplicar, ¿no? Pero bueno, de los que puse como opciones, sí debería haber uno solo, ¿sí? Pero nada, tal vez me dicen, profe, ¿no se podría usar strategy? Sí, tal vez se podría usar strategy. No sé eh, si es la mejor forma o el objetivo de strategy es resolver este tipo de códigos, pero, por ejemplo, strategy se podría. Básicamente, este código es, pide un tipo de envío mediante una letra, ¿no? Eh, y según la letra que yo mando, me dice, bueno, este tipo de envío es tal cosa, ¿no? El print acá vendría a ser como lo que hace ese envío, ¿no? Y bueno, tiene unos parámetros, tiene unos datos seteados de los días que tarda el envío y el costo del envío, ¿no? Em, la idea acá es usar... me acabo de dar cuenta que copié y pegué el código y nunca lo reemplacé. Bien. Eh, la idea acá es usar Factory, como habíamos visto, ¿sí? Factory se usa para crear objetos distintos de la misma familia que heredan, o sea, que heredan de la misma clase o que aplican la misma interfaz, eh, pero que se van a usar para lo mismo. Acá en este caso, la idea es que los cuatro objetos, que los cuatro tipos distintos van a hacer un envío y probablemente tengan un método que sea enviar o confirmar envío o algo así. Eh, pero nada, la idea es, en vez de hacer esta lógica en el main y decir, según el tipo de envío voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, o tiene este parámetro o tiene este otro, la idea es que si yo acá aplico una factory y le digo, bueno, factory, dame el envío que sea según este parámetro, ¿no? Y aplicando la factory se simplifica más toda esta lógica, ¿no? Pero bueno, esa es más o menos la idea. Eh, Singleton acá no, o sea, no tiene sentido para este caso, porque el singleton, recuerden que es para crear una única instancia de un objeto y manejar esa instancia en donde quiera en donde sea que se quiera usar ese objeto. Builder se usa para construir un objeto, o para crear un objeto que tenga muchos parámetros distintos y que la mayoría de esos parámetros o muchos de esos parámetros son opcionales, es decir, que los puedo setear o puedo no setearlos, ¿sí? Eh, y bueno, state, como habíamos visto el ejemplo de Mario Bros, el state se usa para la lógica de cambios de estados de un objeto, ¿no? Si estás en un estado A y de ese estado te puedes ir a varios estados y de esos otros estados podés volver al mismo o lo que sea, para resolver esas lógicas se usa más que nada el patrón state. ¿Alguna duda con este? Sí, ahí yo no entendí bien, porque puede ser que no estoy creando nada, no entiendo para qué se usa las factories si no crea ningún objeto, solo devuelve un texto. Sí, es verdad, sí, tal vez el ejemplo este no es el mejor, em, pero la idea acá, sí, tal vez tenga que mejorar un poco el ejemplo para que se entienda bien, eh, pero la idea es que, como habíamos visto
la factory como crea objetos distintos según algún parámetro, sí, tal vez acá no estoy creando ningún objeto, pero la idea es esa, es decir, bueno, si voy a tener objetos que el mismo método hace cosas distintas según el objeto, eh, y según qué parámetro estoy insertando, voy a crear un objeto o el otro, ahí es donde se aplicaría la factory, digamos, para delegar esa lógica de creación de objetos en la factory. Pero sí, bueno, puede ser que el ejemplo este tal vez no esté muy claro y es como que, sí, tal vez así a simple vista es como que eh, no hay, como que no hay ningún patrón que resuelva esto, tal vez, puede ser. Pero, ¿cómo es? Eh, nada, voy a tratar de mejorar este ejemplo tal vez para que quede un poco más claro. Más que nada, o sea, ¿cómo es? No quería tampoco que el mismo, no quería que este código de acá haga lo mismo que haría la factory. ¿Entendés? O sea, quería que se presente un problema justamente por no usar objetos distintos y que la solución sea usar una factory y crear objetos distintos, ¿sí? Pero sí, puede ser que no esté muy claro o sea, que no esté muy claro el problema, ¿no? ¿Alguna otra duda? No sé si, no sé si respondí a la pregunta esta. Eh, eh, Ah, está bien, si para el parcial son un poco más claros los ejemplos. sí, de última también, o sea, lo que no tenemos en la autoevaluación es que obviamente no me pueden hacer preguntas, o me pueden mandar un mensaje por Teams y cuando lo vea les respondo, pero no es lo mismo en el parcial de última, si se da algún caso así de que no se entiende algo, lo podemos aclarar ahí en el momento. Así que, nada, eso. Eh, no es la idea que no sepan qué elegir porque no se entiende el problema nada más. O sea, la idea sería que el problema se entienda bien y que si ustedes conocen los patrones, sepan cuál es el mejor para usar. Em, ¿Alguna otra duda con esto? Ok. 4. Bueno, acá entramos un poco en las preguntas que decía un compañero que son como más teóricas, ¿no? Cuando se preguntan por los objetivos de los patrones. Esto tal vez sí es un poco más teórico y es un poco más tedioso, pero está bueno saber al menos, está bueno conocer de los patrones, al menos los más conocidos o los más importantes, ¿no? ¿Para qué se usan más que nada? Porque, ¿cómo es? La idea de los patrones de diseño no es saber todos, o sea, no es saber hacer todos los patrones de diseño, sino reconocer cuando un problema se puede resolver con un patrón de diseño que ya existe. Y en ese momento, si yo sé que tengo que resolver ese problema con un patrón de diseño, o que es mejor resolverlo con un patrón de diseño, en ese momento eh, ir a buscar, por ejemplo, como les dejé acá en Miel, porque tengo dos cosas. Bueno, como les dejé acá en Miel, si se van a contenidos, en la parte de patrones de diseño les dejé un link, ¿sí? Que acá tiene info de casi todos los patrones de diseño. Creo que faltan algunos, pero estos son los más comunes y están divididos en si son creacionales, estructurales o de comportamiento, ¿sí? La idea es que ustedes más o menos conozcan los patrones de diseño y que cuando los tengan que usar vayan a buscar en alguna documentación o en algún lado cómo se usa ese patrón. Pero la idea es conocerlos antes eh, nada, para el momento de encontrarse con un problema, saber qué aplicar para resolverlo. Eso es algo que no lo pueden buscar. Ustedes no pueden poner eh, un código y decir, este código está complicado y- y tratar de encontrar cómo es, y que Google solo les diga qué patrón tienen que aplicar, ¿no? Eso es algo que sí va en el aprendizaje de cada uno y en lo que uno tendría que saber.
Así que bueno, sí, tal vez estas preguntas son un poco tediosas, pero nada, vale la pena saberlos. Y me parece em, que las opciones acá son bastante distintas y bastante claras, que cada una corresponde a un patrón en realidad. No estoy hablando del mismo patrón, pero cambiándole algunas palabritas como para que haya trampa. Eh, Acá, si se fijan bien, cada una de estas corresponde a un patrón y los tres son de tipo creacional. Entonces, eh, bueno, en realidad para que lo pienso, creo que no correspondería a ningún patrón. Pensé que este hablaba del singleton. Eh, este era el singleton, sí. Y bueno, sí, acá como dice Natacha Lucía, Natacha o Lucía, no sé, yo primero Natacha digo Natacha. Em, Como dice Lucía, el 2, el objetivo del builder es instanciar un objeto que tenga muchos parámetros y que muchos de esos sean opcionales, ¿sí? Como habíamos visto el ejemplo de la casa, para no llamar a un constructor y pasarle, no sé, 8 o 10 parámetros en true o false o en null, eh, nada, mediante el builder puedo crear uno solo y, o sea, puedo hacer un new casa y setear los 2 o 3 argumentos que yo quiera. El builder se usa mucho también eh, en código de librería, digamos, que ya está, que ya existe o sea, que ya existe, que ya está hecho, digamos, por alguien, ¿no? ¿Cómo es? Eh, Creo que, no sé ahora en JDBC con el Driver Manager, pero hay cosas así para conexiones, por ejemplo, eh, con algún servicio de storage o algo así, o conexiones con algún tipo de protocolo que usan builders. eh, y nada, es más cómodo, nada, es más cómodo usar el código cuando tenés así tantos parámetros. ¿Alguna duda con el 4? ¿No? Ok. Em, bueno, acá en el 5 acá hay una trampa que también es un poco obvia la trampa, ¿no? Porque digo, según el siguiente código, qué patrón de diseño se está aplicando y todas las clases, la clase se llama factory, ¿no? Y todos los métodos dicen factory, factory, factory. Entonces uno por instinto diría, bueno, si dice todo factory será un factory esto, ¿no? Eh, pero ¿qué pasa? En realidad, en el código acá yo no estoy viendo aplicado ninguna de estas funciones corresponde a una factory. No se está haciendo nada que sea de una factory, ¿sí? Lo que, lo que se está haciendo acá, que es lo que vimos de otro patrón, es que tenemos una instancia que es estática, que es para toda la clase, que esa instancia es privada, y tenemos un método estático que devuelve un tipo de esta misma clase, y que si la instancia es nula, que es como está inicializada, creamos una nueva y si no, devolvemos la misma, ¿sí? Y bueno, y el constructor está como protegido o podría estar como privado para que el constructor no se pueda usar desde afuera, ¿sí? Estas tres características son del patrón singleton, ¿sí? El singleton, si se acuerdan, es para crear un solo objeto y desde donde sea que quiera usar esta clase, la voy a instanciar mediante el singleton, porque el único método público que tengo para instanciar es este, que es público y estático. Eh, entonces este siempre va a ver si no hay ninguna instancia, crea una nueva, pero si ya hay, simplemente me devuelve la que ya hay, ¿sí? Entonces nada de eso. No porque una clase se llame factory, significa que el patrón es factory, ¿sí? Obviamente no tiene sentido llamar a una clase con factory si es que no se va a aplicar ese patrón, ¿sí? Pero, pero nada, estos tres métodos son los característicos del singleton para crear una sola instancia y manejar esa instancia en donde sea que se llame el código, ¿sí?
¿Alguna duda con este? No sé si, tal vez, sí, tal vez es demasiado tramposo que le ponga factory, tal vez debería ponerle otra clase, pero bueno, este literalmente lo recorté de, del código, ¿cómo es? Lo recorté del código de ejemplo que estuvimos haciendo en clase, entonces agarré esto de acá y copié y pegué esto de acá, y bueno, ya estaba como factory, ¿no? Pero lo que sí sería propio de una factory es esto de acá, ¿sí? Eh, Devolver una clase padre que es abstracta o puede no ser abstracta, eh, y que, nada, según el parámetro que le paso, devuelva clases concretas de tipos distintos, pero que todas heredan de la misma clase padre, ¿sí? Nada, esta parte sí es típica de Factory, pero bueno, hasta acá no hay, ¿Quién le no hay pone otro de más que nombre a decir. un método factory si no es una factory? No, a ver, es una Factory, todo esto es una Factory. El tema es que yo te digo, según esta porción de código, ¿qué patrón de diseño se está implementando? Acá, en esto nada más. Si vos ves solo eso, no hay ninguna Factory ahí. Así que... Ya sé, es recontra tramposo, ya lo sé, pero nada, en realidad sí es una factory, no es que no lo es, pero bueno, el código hasta acá es de un singleton. Pero bueno, si quieren no le voy a poner factory en el parcial. No le voy a poner factory y que sea singleton. Voy a tratar de que los nombres sean neutros y que lo único que los guíe es cómo está desarrollado el método, cómo está desarrollada la clase o qué cosas hacen los métodos o qué cosas hace la clase, así no hay confusión. Entonces, nada, esto es singleton. ¿Alguna duda con este? ¿No? Bueno, pasamos al 6, que dice, considerando el juego Mario Bros, ¿qué patrón de diseño es el más adecuado para resolver la lógica de cambio de estado? ¿Sí? Eh, Esto, bueno, como ya lo hablamos en preguntas anteriores, para resolver cambios de estado, siempre el patrón de diseño más adecuado es el state, justamente que lo dice el nombre, ¿no? En inglés state es estado, ¿sí? Em, Entiendo, o sea, acá también está la pregunta está hecha de la forma más asertiva posible. O sea, dice, ¿qué patrón de diseño es el más adecuado? O sea, alguien me puede decir, ¿lo puedo resolver usando un factory o un strategy? Y de alguna forma, sí. O sea, ponele que podrías, pero eh, en realidad lo más probable es que termine siendo un state de alguna forma, y si no, igual no es la mejor forma. Si lo querés hacer mediante un factory, igual no es el más adecuado, porque el factory no tiene como objetivo resolver problemas de cambio de estado, ¿sí? Entonces, nada, para eliminar toda posibilidad de duda y de discusión sobre si lo puedo hacer eh, con otro patrón. Pero nada, eso. Este sería el patrón state. ¿Sí? ¿Alguna duda con este, con el patrón state? ¿Por qué se usa? ¿O cómo se hace en el código? Creo que lo tengo a ver por acá. Eh, ¿Dónde está? Tres patrones. Mario state, Mario. Acá está. Bueno. Eh, ¿Ninguna duda con este? Seguimos. Eh, 7. ¿Qué es un patrón de diseño? Este también tal vez es un poco así muy teórico, pero al mismo tiempo em, son, a ver, esta pregunta en particular me parece que no deberían tener que sentarse a leer teoría para poder responderla. Esto es lo que hablamos en clase la semana pasada, más que nada. Em, que esta respuesta la puse porque alguien preguntó algo así. Eh,
No tengo nada en contra de... No, ahora me lo tomé re personal y voy a decir todo el tiempo que las preguntas teóricas están bien. Nada, es un chiste, no pasa nada. Eh, o sea, a mí no soy muy partidario tampoco de hacer preguntas teóricas en un parcial de programación, pero estas son cosas que hay que saberlas. Y que no hay otra forma de saberlas que leerlas, digamos, que leer qué hace cada patrón de diseño. Eh, pero no, tranca, no te lo estoy. Me río porque sí, suena que te estoy reatacando porque dijiste lo de las preguntas teóricas. No. ¿Cómo es? Bueno, esta respuesta, como les decía, la clase pasada un compañero me preguntó y que dijo algo como, pero entonces al final no estamos usando nada nuevo en los patrones de diseño, o sea, simplemente una forma de hacer las cosas, no es que por ponerle factory o algo así, Java implementa cosas nuevas. Eh, entonces, nada, eso. Esta es una pregunta de ese estilo que un patrón de diseño no son clases o métodos que existen en los lenguajes de programación, ¿sí? No es eh, que voy a importar acá java.factory, ¿sí? Eh, ¿Cómo es? Entonces, nada, eso. Esta respuesta es, nada, obviamente es incorrecta, pero digo, apunta a eso. Lo que hay que saber no es que el patrón de diseño es que ahora puedo usar una librería de Java que antes no podía. O sea, el patrón de diseño simplemente es una forma de estructurar el código y una forma de diseñar la solución, ¿sí? Y bueno, esta, que también es incorrecta, dice, es la mejor forma de resolver un problema y siempre existe un patrón para cada problema que exista. No, esta tampoco. O sea, los patrones, como vimos, son soluciones habituales a problemas recurrentes, o sea, problemas que se den seguido, ¿sí? Si yo me encuentro con un problema una vez y es un problema que es recontra específico y no lo conoce nadie, lo más probable es que no exista un patrón de diseño para ese problema si es un problema nuevo, ¿sí? La idea de los patrones de diseño es que son para problemas que ya existen y que fueron resueltos de forma distinta por distintas personas hasta que se llegó como a un acuerdo de cuál es la mejor de las formas, digamos, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué es un patrón de diseño? Es una solución habitual a problemas comunes y recurrentes, ¿sí? Nada, de nuevo, esto ¿cómo es? Si prestaron atención en la clase pasada y si no, en esta clase de ahora, deberían simplemente acordarse de esto. No es necesario ahondar mucho y leer mucho sobre patrones de diseño para, para responder este tipo de preguntas. ¿Alguna duda con esto? Ok. Eh, bueno, ¿cuál es el objetivo del patrón factory? Eh, el objetivo del patrón factory acá dice instanciar muchos objetos iguales de forma eficiente para ahorrar recursos. No, no es el objetivo no es ahorrar recursos. Eh, instanciar de una manera más cómoda un objeto que tiene muchos atributos opcionales. Este es el objetivo del builder, ¿sí? No es el del factory. Eh, instanciar objetos que heredan de la misma clase o implementan la misma interfaz para separar la lógica de creación y la lógica funcional. Este sería en este caso eh, el objetivo del factory, ¿sí? Y eh, esta respuesta de acá esta es la definición del singleton, ¿sí? El objetivo del singleton, instanciar un único objeto y que esa única instancia sea usada por todas las clases, esta sería el singleton, así que eh, nada, un poco por descarte, la del factory es esta, ¿sí? Y aparte nada, vimos que para implementar un factory tiene que haber sí o sí una clase o una interfaz para poder aplicar polimorfismo. ¿Alguna duda con este? ¿No? No. Ok. 9. ¿Qué hace el siguiente fragmento de código? ¿Sí? Tenemos un insert, acá se usa un prepare statement, que es de los que vimos
al principio, ¿sí? Inserta en la tabla recetas, dos columnas, nombre y cantidad, y los valores, que acá le puse signo de pregunta, son los que estoy seteando acá abajo, ¿sí? El primero va a ser el nombre, que es un string, y el segundo va a ser la cantidad, que es un número entero. Perdón. Eh, ¿Y qué dicen las respuestas? Inserta un nuevo registro en la tabla con un signo de pregunta en las columnas nombre y cantidad. Esta no es porque no inserta el signo de pregunta. No es que el valor... Actualiza las cantidades en una receta. ¿Cómo? Actualiza las cantidades en una receta. No, porque en realidad acá está insertando. O sea, el comando insert inserta un nuevo registro en una tabla. ¿Sí? No. Vos tal vez te estás confundiendo porque acá dice execute update. Entonces, leyendo el update, Ingresa un decís, nuevo. Claro, ok. Y actualiza la receta, digamos. claro, pero en realidad, o sea, actualizar no está actualizando nada. Lo que está actualizando de última, si querés, es la tabla porque le agrega un nuevo registro. Pero en sí no. eh, pero esto es propio de la sentencia en SQL, ¿no? El SQL, Sí, como estoy inserta. usando insert, claro, como estoy usando insert into recetas, lo que va a hacer es va a crear un nuevo registro en la tabla recetas. ¿Sí? Y lo que decía es que acá dice con un signo de pregunta en las columnas nombre y cantidad. No, el signo de pregunta se usa después para poder decir, bueno, en la primera posición ponele nombre, en la segunda pone cantidad. ¿Sí? Entonces lo que inserta en realidad no son signos de pregunta. Lo que inserta son los valores que yo le pase de nombre y cantidad. ¿Sí? Que sería este. Y acá está, ¿cómo es? Eh, Acá hay una diferencia muy leve entre estas dos respuestas, ¿sí? Que viene después de lo que inserta, ¿no? La primera dice, y devuelve un valor entero que corresponde a la cantidad de filas afectadas, y la otra dice, y devuelve un valor booleano indicando si se pudo insertar o no, ¿sí? Ahora, incluso si yo no me acuerdo si no me acuerdo qué hace execute update, por cómo está definido este método, no podría devolver un valor booleano porque La estoy diciendo que segunda. devuelve un entero. Claro, entonces sería esta, devuelve un valor entero, ¿sí? Porque de nuevo, incluso si no me acuerdo qué hace el método execute update, estoy definiendo que este método devuelve un número entero, ¿sí? Entonces, nada, esto también debería ser la pauta, digamos, de que devuelve un entero y no un booleano, ¿sí? En base de datos es verdad que tal vez a veces los booleanos en realidad son 0 o 1, ¿no? Pero acá como estoy diciendo exactamente booleano y no estoy diciendo devuelve 0 o 1 según si se puede insertar o no, como estoy diciendo booleano, esto de acá debería decir boolean para que pueda devolver booleano, ¿sí? Eh, y después, bueno, el último dice, intenta insertar los nuevos registros, pero como se está usando execute update para un insert, arroja una excepción, ¿sí? Esto es incorrecto, ¿sí? Porque eh, execute update se usa para ejecutar cualquier sentencia que modifique eh, el estado de alguna tabla o de muchas tablas o lo que sea. No hace falta que ese tipo de modificación sea un update. O sea, se puede modificar una tabla porque le inserté un nuevo registro, ¿sí? Em, si vamos al código y voy a servicio BD, vemos que ST tiene execute y execute update, ¿sí? Y bueno, después tiene batch y large update y otras cosas, pero el execute lo único que hace es ejecutar, lo único que puede hacer es ejecutar consultas que no modifiquen a la tabla, o sea, por ejemplo, selects y nada más, y execute update sí puede ejecutar cosas que modifiquen. Ahí en execute update puede ir un insert, un update, un delete, un drop table, lo que sea, ¿sí? Pero, nada, esa es la diferencia. Execute se usa para... eh, Ah, no.
Momento. Delete from recetas. Le estoy diciendo con execute. ¿Se los estoy diciendo mal? Puede ser, ¿eh? Me puedo equivocar. Execute update. ¿Qué dice que hace execute update? Perdón, ¿eh? No tengo el Javadoc. Bueno, tengo que revisar esto y volvemos después al tema. No hablo más para no seguir embarrándola. Eh, bueno, bueno, igualmente no arroja una excepción esto, ¿sí? Pero olvídense de la explicación que estaba dando porque me acabo de dar cuenta que es incorrecto. Bueno, ¿alguna duda que no tenga que ver con la diferencia entre execute y execute update? Eso después del corte lo reviso y se los digo bien. ¿Alguna otra duda hasta acá? ¿No? Bueno, pregunta 10. ¿Cuándo debería aplicar un patrón de diseño? Esta también, de nuevo, no es, no es muy complicado. O sea, hasta es medio, si vemos cómo están formuladas las respuestas, hasta es medio obvio cuál puede ser y cuál no, ¿no? La primera dice siempre, los patrones de diseño son la mejor forma de desarrollar. Y no necesariamente, no siempre es lo mejor aplicar un patrón de diseño, ¿sí? Esto lo vimos en la clase pasada que usar un patrón de diseño puede mejorar la mantenibilidad y todo, pero también complejiza mucho el código. O sea, eh, tal vez en cosas que antes las resolvía en una clase, ahora tengo que crear 4 o 5 clases distintas em, solamente porque estoy aplicando un patrón de diseño. Y tal vez hay cosas en las que se justifica eso, porque lo hace más fácil de mantener, y hay cosas en las que tal vez estoy complicando más de lo que estoy resolviendo. Entonces, no siempre es lo mejor aplicar un patrón de diseño, ¿sí? Y después, bueno, eh, acá la otra respuesta dice, cuando exista un problema nuevo o desconocido y quiero aplicar una solución innovadora. O sea, casi que se nota que es chamullo esta respuesta, ¿sí? Nada, lo que habíamos dicho es que los patrones de diseño se usan para resolver problemas conocidos, problemas habituales que se dan de forma recurrente. O sea, en un problema nuevo, como no lo tengo analizado el problema, no puedo saber si hay un patrón que lo resuelve. Y si es un problema nuevo y apliqué una solución, no puedo determinar que esa solución es el patrón de diseño para resolver el problema, ¿sí? Acuérdense de eso, los patrones son cosas que se fueron como consensuando, digamos, que esta es la mejor forma de resolver algo, ¿sí? Pero no es que una vez que resolví una cosa, ahora ese es el patrón de diseño para resolver esa cosa, ¿sí? Entonces, nada, acá la respuesta es cuando existe un problema conocido, recurrente, y quiero aplicar una solución que sea mantenible y escalable. Bueno, esto tal vez no es tan necesario, pero hasta acá ya es... esta ya da la pauta de que esta es la respuesta correcta, ¿sí? Un patrón de diseño es para resolver problemas conocidos, problemas recurrentes. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Ok. Y acá la última dice, ¿qué es JDBC? Dice, es una base de datos en archivo de texto que se puede agregar a Java. No, JDBC no es una base de datos, ¿sí? Es un conector con base de datos. Es una librería de Java que permite utilizar el lenguaje SQL directamente en el código. Esto tampoco, tal vez esto entiendo que preste confusión, porque para que esta sea verdadera, yo debería poder hacer acá abajo de esto, debería poder hacer select asterisco from recetas, por ejemplo, y que esto sea una sentencia válida, ¿sí? Pero acá Java de una me está diciendo, che, me está tirando 1 millón de errores, de hecho, ¿sí? Entonces, el lenguaje SQL no lo puedo, no lo puedo aplicar directamente en el código, ¿sí? Lo que puedo hacer es crear una consulta y mandársela a la conexión, ¿sí? Ejecutar la consulta sobre la conexión, pero no puedo usar lenguaje SQL directamente en el código.
¿sí? Esto tal vez para los que programan en PHP, por ejemplo, o en JavaScript. Hay veces que vos podés meter HTML directamente adentro de un código en PHP, por ejemplo. O podés escribir en JavaScript, abrís un tag en HTML y escribís en JavaScript ahí adentro, ¿sí? Debería funcionar de la misma forma para decir que puedo ejecutar SQL en el código, ¿sí? No, no lo puedo ejecutar directamente en el código, ¿sí? Lo puedo ejecutar mediante eh, strings eh, que van a ser consultas después, ¿sí? ¿Alguna duda con eso? ¿No? Y bueno, esta la última también es, nada, obviamente es incorrecta. Es una librería que permite implementar patrones de diseño, dice. Eh, para implementar patrones de diseño no se necesita ninguna librería, eso también. O sea, ustedes pueden hacer un patrón de diseño y lo pueden codear todo a mano y no se necesita ninguna librería en particular, ¿sí? Se pueden usar librerías en conjunto con patrones de diseño, obviamente, eh, pero no necesitan de una librería para poder aplicar un patrón de diseño. De nuevo, porque los patrones de diseño no son código que exista en librerías o código que exista en el lenguaje, ¿sí? El patrón de diseño es una forma de hacer las cosas, nada más. Entonces, JS es una librería de Java que permite conectarse a una base de datos y hacer consultas, ¿sí? Sí. ¿Alguna duda con esto? ¿No? Y ahí ya estamos. Está cuando existe un problema que es conocido. ¿No? Ok. Bueno, y este igual creo que sí, como es una demo no hace nada. Em, Bueno, nada, eso sería entonces más o menos la autoevaluación, ¿sí? Eh, Ahora que ya la explicamos, tal vez si la quieren ir a hacer de nuevo, no sé si les aportará mucho, tal vez para repasar, si la quieren hacer después estaría bueno, eh, pero ¿cómo es? ¿Vas a subir una más? Eh, y podría, la verdad es que hay tiempo todavía hasta el parcial, ¿no? El parcial es el 1 de julio, tenemos 3 semanas. La semana que viene es feriado, la otra hacemos repaso de nuevo y la otra es el parcial. Así que sí, eh, podría subir una más antes de la clase que viene. Pero bueno, van a ser de estos mismos temas, o sea, pueden ser preguntas distintas, pero va a ser esto mismo, ¿sí? Lo que no vi fue nada de interfaz gráfica. Sí, ¿Significa que no lo vas a tomar o porque no te te pusiste pareció que contenta. Eh, la No, realidad es que, sí, no, me pareció que tomar interfaz gráfica eh, haciendo así preguntas teóricas me parece que no tiene mucho sentido. No encontré muchas preguntas que sean múltiple choice que sirvan para la interfaz gráfica. Y aparte, ¿cómo es? Nada, yo programo en web y soy muy orientado a web y me parece que la interfaz gráfica hoy en día no se usa tanto. No sé si tal vez alguien trabaja con interfaz gráfica y me dice, che, pará, yo uso interfaz gráfica, no te olvides. Eh, pero se me hace que interfaz gráfica, o sea, sirve tal vez más para cosas básicas, para cosas, ¿cómo es? Para sistemas chiquitos que pueden desarrollar para resolver cosas sencillas, pero eh, me parece que no es lo que se usa a gran escala hoy en día. Entonces, nada, está bueno evaluarlo eso más que nada desde la práctica, ¿no? Que para eso está el trabajo práctico. Así que sí, hacer preguntas de interfaz gráfica así de forma teórica no eh, lo dudo mucho. Si se me ocurre alguna pregunta, tal vez la subiré a la próxima autoevaluación, pero no es la idea, no es la idea. Me parece más importante estos temas de JDBC y de patrones de diseño. Pero no entra en el parcial. 90% asegurado que no, pero se los digo antes de la próxima clase.
pero ahora me están dando ganas de ponerlo, tanto que me están preguntando. No, mentira. No, probablemente no. Probablemente los ejercicios sean más que nada ¿cómo es? Las preguntas sean más que nada así de esta, de patrones y de JDBC, y sean eh, como hicimos para el parcial pasado, porciones de código y preguntar qué errores tiene, en este caso con los patrones, qué patrón se está usando o cuál se podría usar para mejorarlo. Más que nada de esas cosas. Em, bueno, ¿alguna otra duda con algo de esto? Eh, ¿Alguna duda con... Bueno, las preguntas de evaluación fueron estas. No sé si les quedó alguna pendiente. Em, no sé si alguno de los que hizo la autoevaluación le quedó alguna duda con alguna pregunta. Y si no... eh, si no, no sé, podemos ver tal vez el código de alguno de los patrones o algo. O no sé. De nuevo, estas ya son clases de repaso, así que no voy a dar temas nuevos, así que... nada. Si no, podemos ver de cómo sería crear el servicio mediante el patrón Factory para el trabajo práctico, si quieren. Perdón, profesor, no sé Sí, si habló del parcial, ya están las notas, no sé si no lo escuché. las notas del primer parcial, sí. ¿Del primero me estás diciendo o del segundo? Sí, sí, el que tuvimos ya. Sí, sí, del primero ya subí las notas y a la clase siguiente hicimos un repaso. ¿Tenés alguna duda del primero? Porque No, buenísimo, no, sí, era esa, se me hizo una laguna, perdón. no, no, está bien. La subí acá, en Miel, en el primer módulo de todo, generalidades, notas del primer parcial. ¿Sí? Ahí están todas las notas. Gracias. De nada. Em, el patrón factory con el TP. Bien, podemos hacer eso. Eh, eh, yo tenía, a ver, ¿dónde tengo ahora? Pues yo había hecho la interfaz gráfica. ¿Este era? Sí, este era. Bien. Em, bueno, lo único que entrego en las notas, es lo único que entrego. Es que, les soy sincero, hice parciales sencillos para poder corregirlos rápido también. Así que, nada, por eso también lo pude corregir rápido. Em, Esa no es una justificación, digo, el resto también y aún así son... Bueno, es mi primera vez como profesor, quería no fallarles, qué sé yo, todo lo que... Sumó puntos, sumó puntos. Vamos. Sí. Bueno, vamos a ver un poco un ejemplo de cómo agregar el factory para los servicios de archivos o de recetas al trabajo. ¿Sí? Em, no sé si quieren, son las 7, no sé si quieren hacer una pausita ahora de 10 minutos y volvemos porque tal vez se extiende un poco más lo otro. No creo, la verdad, pero nada. No sé, como quieran. Si no, arrancamos ahora y tal vez terminamos 8:30 y ya cortamos ahí directamente, como quieran. Bueno, arrancamos y, y nada. El que no quiera se tome una pausa por su cuenta y listo, y vuelva cuando vuelva. Em, bueno, a ver, teníamos esta interfaz, a ver si no se rompió nada entre la última vez. Bien, teníamos esta interfaz que podíamos elegir acá archivo recetas, ¿no? Y archivo ingredientes. Y teníamos un método procesar que, bueno, yo le dejé ahí codeado, se puede hacer la receta, ¿no? Bien, vamos a hacer, para aplicar el patrón factory
en este proyecto, digamos, hay dos pasos para hacer. Uno es justamente crear el factory y crear los servicios con la clase abstracta y todo eso. Perdón. Los servicios con la clase abstracta, todo eso, ¿sí? Y el otro paso sería cómo hago desde la interfaz para poder para poder elegir si hacerlo desde la base de datos o desde los archivos de texto, ¿sí? Entonces, lo que vamos a agregar en la interfaz es, perdón, vamos a agrandar un poco esto y, ¿puedo agrandar esto? ¿Le puedo hacer zoom? No me deja, ok. Lo que vamos a agregar en la interfaz va a ser un radio button, ¿sí? Creo que hay un equipo que ya me lo entregó y que era un botón que no era radio, que era un toggle, pero es lo mismo. Si lo quieren hacer de otra forma, lo pueden hacer de otra forma. Lo que vamos a agregar es un radio, ¿sí? Podemos agregar un radio button. Podría ser acá, antes del botón procesar. Esto, el diseño de la interfaz gráfica, la verdad que se los dejo a responsabilidad de ustedes, porque yo para estas cosas soy malísimo. Entonces, bueno, lo que vamos a lograr con esto más que nada es que, a ver si lo corro ahí. Sí, más que nada lo que vamos a hacer es poder elegir acá entre uno o el otro, ¿sí? Pero bueno, hay que tocar un poquito esto del el radio porque ahora toco uno y toco el otro y se prenden los dos, ¿sí? Entonces, a ver, primero vamos a cambiarle el nombre y vamos a poner archivos de texto, por ejemplo, y base de datos, ¿sí? Y le voy a cambiar el nombre de la variable y le voy a poner radio button txt y vamos a ponerle acá radio button SQL vamos a poner le voy a cambiar, se lo puse voy a poner todo en mayúscula también. Ahí está. Bueno, entonces ahora tengo estos dos botones, ¿sí? Archivo de texto y base de datos, que entonces si yo, creo que acá me va a correr otra cosa. Ah, no, está bien. Si yo vengo acá, depende de cuál elija y le doy a procesar, me lo va a leer o de los archivos o de la base de datos, ¿sí? Pero bueno, estos siguen acá, siguen separados, digamos, ¿no? Lo que tenemos que agregar para eso es, tenemos que meter a estos dos dentro del mismo grupo de radio, ¿sí? Que, para que tenga esta función propia de los radio button, que es que pueda elegir uno solo de todo el grupo, ¿no? Entonces acá si nos vamos, acá en la parte de propiedades, ¿sí? A la derecha, tenemos por ejemplo la propiedad button group y acá me dice ninguno. Y si quiero elegir, sigo teniendo ninguno, ¿sí? Entonces no puedo, no tengo ningún grupo, digamos, básicamente, al cual asignarlo. Entonces, eso lo voy a agregar desde acá, desde la interfaz también, el último a la derecha de todo. Ven que dice button group, que está al lado de radio button. Este lo agrego y este es como un objeto que en realidad no tiene nada. Yo agarro, lo suelto en donde sea en la interfaz y me lo agrega, pero es un grupo que es como, ¿cómo es? Es un grupo a nivel conceptual, no me agregó botones acá, no me creó un grupo, no hizo nada, digamos eso. Lo único que hizo es que ahora me dio la posibilidad de venir acá a Button Group y elegir ese grupo que yo agregué recién, ¿sí? Pero nada, tengo que crear, como hicimos antes, los radio button por separado y el grupo por separado y después elijo de los radio button a qué grupo lo agrego, ¿no? Em, entonces nada, le voy acá a cambiar el nombre, más que nada, y le voy a poner em, radio button group. Tengo uno solo, así que no hace falta que le ponga nada. Eh, entonces acá ahora en los botones los voy a agregar acá al grupo, ¿sí? En los dos, porque si agrego uno solo, uno pertenece a un grupo y el otro sigue perteneciendo a otro, ¿sí? Entonces no. Y de hecho, bueno, este ya como está en un grupo, no puedo. Si volvió a cliquear el mismo, es como si siguiera el mismo. Entonces nada, tengo que agregar los dos botones, ¿sí? Al mismo button group, ¿sí?
radio button group. Y ahora, si corro esto, cliqueo uno y si cliqueo el otro, ven que se destila esta opción. Entonces esto me va a dar la idea de que puedo usar uno o el otro, ¿sí? No puedo usar los dos a la vez y no puedo usar ninguno tampoco. Siempre va a ser uno o el otro. De hecho, esto cuando lo abro, a ver. Claro, cuando lo abro está, por defecto no está ninguno seteado, digamos. Ven que no está elegido ninguno. Le podríamos dar un valor por defecto acá y le marcamos acá selected, ¿no? Creo que es ese. A ver. Claro, y ahora cuando abrimos, por defecto está elegido el de archivo de texto, ¿sí? Si elijo el otro, se va, pero si no, vuelve. Esto más que nada para evitar de venir y tocar el botón y que no haya ninguno elegido y que eso traiga un conflicto y que tengamos que hacer una lógica de detección de atrapar excepciones y todo eso sobre eso. ¿Hasta acá alguna duda con esto? Lo que hicimos hasta ahora fue crear dos radio button que los arrastré a la interfaz, ¿sí? Después de eso creé un grupo, que el grupo de nuevo lo agarré y lo tiré acá en la interfaz, así suelta, y me tira el grupo acá al lado, y después lo que hago es, en las propiedades, acá, asigné los dos radios que creé al grupo de radio, ¿sí? ¿Alguna duda con esto? Ok. Bien, ahora entonces, ¿qué tenemos? Si nos vamos al código, si vamos acá abajo de todo, se crearon estos dos radio button, ¿sí? Que son los que creé mediante la interfaz, y este button group también. Y acá, a ver, yo lo había, dame un segundito porque esto lo había... ¿Dónde lo metí? En test patrones no puede ser. No. En algún lado... Factory, proyecto de interfaz gráfica. Estoy buscando si en algún lado, porque yo había hecho esto lo de los patrones y ¿este acá es? No, no. Lo de los patrones, perdón, lo de los botones. Pues no me acuerdo ahora bien el método que era que se usaba. Pero bueno, es una buena oportunidad para googlear. Em, Bueno, acá tengo los radio buttons, sí, pero no me acuerdo cómo se usaba. Entonces vengo a Java, radio button, selected, por ejemplo, ¿no? Y busco y tengo punto isChecked, que sería si está seleccionado, ¿no? Ok. Nada, esto lo hice porque literalmente no me acuerdo cómo era esto, ¿no? Entonces... vamos a venir acá. Este era el action perform de este botón, ¿sí? El botón, cuando yo le doy a clic en procesar, que me tira, bueno, sí, me pide estas dos cosas. Cuando le doy a clic en procesar, eso dispara un evento, ¿sí? Y nada, ese evento es el action perform, cuando cliqueo ese botón. Y acá hace esto, bueno, si el archivo de ingredientes no está, me dice que falta el archivo, qué sé yo. Y lo que puedo hacer acá es hacer, sí, el radio button, por ejemplo, el de TXT, ¿no? Sí, el radio button de TXT is checked, ¿no? ¿Suena así? Is, Y selected, ¿no? is selected. Creo que sí, is checked acá, ¿o no? Puede ser, a ver, is selected, ahí está, is selected. Gracias. Lo que puedo hacer acá es, si estoy usando
que si elegí el de TXT, ¿sí? Lo que puedo decir es, bueno, que imprima, después obviamente vamos a usar los métodos y todo eso, ¿no? Pero, digo, a instanciar el servicio y eso. Pero, más que nada ahora para ver esto, vamos a ponerle radio TXT seleccionado, y si no, resultado va a ser radio SQL seleccionado, ¿sí? Y antes de esto lo voy a limpiar, le voy a pasar un text vacío para que no vaya guardando los valores anteriores, ¿sí? Y esto lo voy a comentar para que no me pida la validación. Entonces ahora cuando hago clic acá, me dice radio TXT, y si no, va a ser radio SQL, ¿sí? A ver. Ven que si cliqueo el que dice archivo de texto, me dice radio TXT acá, y si cliqueo el de bases de datos y cliqueo, me tira radio SQL ahora, ¿sí? Eso es por el if que hicimos acá, ¿sí? Que acá yo pregunté si uno de los dos está seleccionado. Esto lo podemos hacer como queramos, lo podemos preguntar al revés, y en vez de decir si está seleccionado el de TXT, puedo preguntar si está seleccionado el de SQL, es lo mismo, ¿sí? Pero acá lo que hice fue, si está seleccionado el de TXT, que es el que dice archivo de texto, entonces hace esto, y si no, hace lo otro, ¿sí? Entonces nada, con esto ahora ya tenemos la condición para que este botón haga una cosa o la otra, ¿sí? Y, ¿cómo es? Nada, ahora con esto ya podemos pasar a ver cómo creamos los servicios y y cómo creamos los servicios y cómo aplicarlo acá en este radio, ¿sí? ¿Hasta acá alguna duda con esto? Esto por ahora es todo parte más que nada de la interfaz gráfica, no hicimos nada de patrones todavía. Pero bueno, ¿alguna duda hasta acá? Ok, No, seguimos profe, entonces. nada, solo una consulta. Yo, por ejemplo, Sí, había hecho doble clic en un botón y, bueno, me crea ¿no? El método de private bot, button, processar, action, perform, ¿no? sí, Y después lo quiero borrar y no me lo deja borrar. ¿Cómo hago para borrar eso? claro. Esto no te lo deja borrar porque son cosas que las creas mediante la interfaz gráfica, por así decirlo, ¿no? Así como no te deja borrar esto de acá porque se crean desde acá. Por ejemplo, a ver, si yo le hago doble clic acá, me creó, sí, mira, ¿ves? Ahí me creó text field action perform, ¿sí? Esto es lo que te pasó a vos y vos lo querés borrar esto, ¿no? Y acá, Exacto, quiero borrar si todo. borro, Digamos, no me deshacer la deja. acción, digamos. Claro, bien. Lo que haces acá es en el botón donde vos, el botón o el text field o lo que sea, donde creaste ese evento, le das clic derecho, eventos, y vas a ver, ¿ves que aparece ahí medio en negrita? Action. Em, Claro, en realidad si hago clic acá me va a llevar, perdón. Lo que tenés que hacer es, desde acá, bueno, ahora como está creado este evento Action Perform, si te vas acá a la derecha, ¿sí? Que es donde está la parte de propiedades y qué sé yo, y tocas en esta pestaña de eventos, ¿puedo agrandar esto? A ver. No, no puedo. Si te vas a esta pestaña de eventos, habiendo seleccionado el botón que vos querés eliminar, eh, el primero que aparece, que es Action Perform, ves que tiene acá como un método, ¿sí? Lo que, a ver si toco ahí. No, eso me lo abre. Ok. Este evento de acá, creo que si lo borro, ¿no? Lo borro y toco Enter, claro, ahí está. ¿Sí? En la lista de eventos que aparece acá, te va a aparecer como el nombre de un método, bueno, ese, ¿sí? Entonces, vengo acá, lo borro y eh, ahí ya no debería estar esto, y acá no está el método Action Perform. ¿Sí? Entonces, Listo, nada, perfecto, profe. Ahí entendí. Gracias. genial. Eh, Nada, si alguno tiene una duda con esto, también te parás en el botón, en el componente que quieras, y acá en la derecha, en la parte de eventos, te aparecen todos
todos los eventos posibles que depende cuándo se disparan, ¿no? Y nada, si hay alguno que quieren borrar y no lo pueden borrar desde el código, vienen hasta acá y le borran por ejemplo, este que tiene el action perform, ¿sí? Si yo vengo acá y lo borro, nada, va a desaparecer, pero bueno, no lo quiero borrar justamente. Bueno, bien, entonces ahora lo único que quedaría por hacer acá es crear la factory, digamos, ¿no? A ver qué hice acá con esto. Ah, no, Perdón, no. profe, y la Sí. parte de SQL la dejamos vacía solamente con el botón radio y seguimos con el SQL, o eso tiene que tener alguna función, el SQL. O sea, vos decís acá, o sea que cuando estoy eligiendo SQL, decís que no estoy haciendo un check sobre SQL, digamos. No, digo, ¿no? pero en el trabajo, ¿qué función debería cumplir? O lo Eh, vemos después. no, claro, el servicio de SQL lo que debería hacer es leer un listado de recetas que estén en una tabla en una base de datos, ¿sí? En vez de leerlos en archivos de texto, eh, que los lea en una base de datos. Eh, o sea, creo que tenía, a ver, ¿Se puede usar ¿dónde tenía SQLite o algo esto? así local? Sí, sí, sí. En el archivo que yo le subí de prácticas de clase, me echó de la evaluación. Eh, en el archivo que subí de prácticas de clase, ¿dónde está eso? Em, prácticas de clase. Si no me equivoco, práctica 6, que es donde vimos JDBC. eh, ya debería tener, sí, tiene perdón, ya está creado con Maven y tiene la biblioteca de SQLite ya importada, ¿sí? Entonces, si yo vengo, les muestro así rapidito. em, Si yo abro acá el POM, ven que está esta dependencia agregada que es la de SQLite. Si ustedes lo quieren hacer con otra cosa, háganlo con la que quieran. Pero si no quieren tener problemas con la dependencia y eso, pueden directamente descargarse este proyecto y modificar sobre ¿sí? Que ya tiene la dependencia de SQLite y todo. Y si no, bueno, pueden copiar y pegar este código que creo que lo pasé acá en el chat la clase pasada. Si quieren, lo paso de nuevo. Em, pero sí, la forma más sencilla, para que no tengan que instalar nada raro y eso, sería crear un proyecto con Maven y usar esta dependencia de JDBC con SQLite, que no tienen que instalar ningún motor de base de datos ni nada. Pero de nuevo, esa es la más sencilla. Si ustedes si alguno ya usa otro motor de base de datos o algo y lo quiere hacer, no sé, en MySQL, en SQL Server, el que sea, eh, háganlo. Bienvenido sea. Pero esta es la más sencilla. Em, Y bueno, si alguno tiene algún inconveniente creando la base de datos y eso, lo que puedo hacer también es, para que no tengan que ustedes crear la base de datos y cargarla con datos y eso, puedo subir un archivo también que sea de SQLite, y ¿cómo es? Y nada, que usen directamente esa base, así no pierden tiempo con esa parte que no es la que nos interesa, porque esta materia no es base de datos justamente, entonces, nada. Sobre todo los que no tienen mucha práctica con eso, no les quiero romper la bola con temas de base de datos cuando lo único que queremos aplicar es la lectura por base de datos de esto, ¿sí? Em, O sea, eso tiene que funcionar, por ejemplo, lee dos tablas, uno que es recetas y la otra ingredientes, y ahí me dice si los puedo armar. claro, exactamente. Sí, la idea sería esa. Ok, gracias. De nada. Em, la idea, algunos grupos me entregaron el trabajo que solo leía, que solo comparaba una receta con un grupo de ingredientes, ¿sí? La idea es que se comparen varias recetas con varios ingredientes. Si se les complica la parte de leer varias recetas de la misma tabla, de última pueden crear una tabla distinta para cada receta, que bueno, no es lo más lindo,
pero de nuevo, no quiero complejizarlos por los temas de base de datos, así que eso resuélvanlo eh, como les salga, como puedan, y si no, bueno, lo vamos viendo y los voy ayudando. Em, pero nada, eso, la idea del programa es que se lea un grupo de recetas y de todas esas recetas determine según los ingredientes cuáles puedo y cuáles no, ¿sí? Em, pero bueno, nada, eso. Eh, seguimos. Em, Va, ¿alguna otra duda? Perdón. Ok, seguimos entonces. Em, bueno, bien, entonces ahora ya tenemos el radio button en la interfaz, ¿sí? Entonces ya podemos elegir, estoy acá, ¿no? Sí. Ya podemos elegir si leer por archivo de texto o leer por base de datos, ¿sí? Entonces lo que faltaría ahora es crear justamente la factory de servicios, ¿sí? Yo acá voy a poner la lupa para que se lea un poco. Em, Estoy acá dentro del proyecto, ¿no? Voy a crear una carpeta nueva, sí, acá dentro del proyecto, un paquete nuevo simplemente por ordenar un poco nada más, y le voy a poner servicio. Esto ustedes háganlo como ustedes quieran, ordénenlo. Ah, perdón. Ustedes ordénenlo como quieran, ¿cómo es? Nada, yo lo voy a hacer ahora simplemente para darle un orden a estos servicios. Y acá adentro vamos a crear 4 clases, ¿sí? Vamos a tener la clase servicio recetas, que va a ser la clase, la abstracta, la clase principal, servicio recetas txt, va a ser la que lea de archivos de texto, servicio, servicio recetas SQL, este servicio va a ser el que lea de bases de datos, ¿sí? Y vamos a crear servicio factory, que esta va a ser, debería ser servicio recetas factory en realidad, ¿no? Eh, para que tenga sentido la nomenclatura. Servicio recetas factory. Ahí va. Eh, bien, entonces ahora creé estas 4 clases, ¿sí? Que estas 4 clases serían las de el patrón factory, ¿sí? Que si no se acuerdan, bueno, tienen la clase grabada y todo, y si no, entran acá en la página que les dejé, buscan factory, y acá habla un poco más o menos de cómo es la estructura, ¿sí? Acá el factory lo hace también como que la factory puede ser abstracta y te crea una factory nueva, pero nada, no hace falta eso. Em, pero nada, esto, tenemos, sí, bueno, tal vez este ejemplo no es el mejor. Eh, tenemos básicamente el, vamos a tener la factory, ¿sí? Factory, que va a crear servicios, ¿sí? Esto no sé, no me acuerdo si todos sabían UML o no, pero más o menos de última igual si no saben es el dibujito es bastante sencillo. Y acá tenemos el TXT, ¿sí? Que hereda y el SQL, ah, el servicio SQL que hereda también de acá, ¿sí? La idea es esta, yo estoy creando una factory que va a crear alguno de estos dos, o va a crear un TXT o un SQL, pero los dos se van a comportar de la misma forma, los dos se van a comportar como un servicio de recetas, ¿sí? Y la idea es que si elijo uno o el otro, el resto del funcionamiento no cambia, eh, porque, nada, porque los dos se comportan iguales, nada más que después en lo específico, en el desarrollo, digamos, uno va a leer de un archivo de texto y el otro de una base de datos, pero en nuestro caso no nos importa si lee de un archivo de texto o una base de datos, lo que nos importa es obtener la lista de recetas y la lista de ingredientes, nada más. ¿Hasta acá vamos bien? ¿Alguna duda?
Ok. Bueno, entonces lo que vamos a hacer es la clase servicio recetas la vamos a definir como abstracta, ¿sí? Y vamos a usar dos métodos, ¿sí? Que ahora le voy a poner una lista de strings o un array de strings, nada más. Que en realidad esto debería ser recetas y ingredientes, ¿no? Pero más que nada para el ejemplo ahora, obtener recetas, ¿sí? Y, eh, perdón, abstract le tengo que poner también porque, porque no estoy definiendo el desarrollo del método, ¿sí? Abstract string obtener ingredientes, ¿sí? Por ahora lo que estoy diciendo es que cualquiera que herede de esta clase va a tener que implementar estos dos métodos, que son al fin y al cabo los que me interesan usar después para el organizador, ¿no? Para poder hacer eh, para poder hacer la lógica, ¿sí? Em, y acá, bueno, tenemos en la clase concreta de servicio recetas txt, vamos a decir que esta hereda de servicio recetas, ¿sí? Y ahora me va a decir, bueno, está bien que quieras heredar, pero te falta implementar los métodos, ¿sí? Y bueno, nada, este método obtener recetas como este txt va a ir a leer a un archivo de texto y este ingrediente es lo mismo y bueno, nada, va a devolver lo que tenga que devolver. Y acá en SQL lo mismo. Vamos a decir que hereda de servicio recetas, ¿sí? Y lo mismo, me va a decir, te falta implementar los métodos. Y este, como decíamos antes, va a hacer lo mismo. Va a devolver recetas o va a devolver ingredientes. No importa cómo lo hace en el medio, ¿sí? Pero la idea es que estos dos van a devolver lo mismo, ¿sí? Recetas o ingredientes. Dependiendo del método al que llamo, ¿no? Y en la factory, lo que vamos a crear es un método que devuelve un servicio recetas. Si se fijan acá estoy usando la clase abstracta, no estoy usando ninguna de las dos clases concretas porque la idea es que sea cualquiera de las dos, ¿sí? Que no tenga que limitarlo a una. Y que diga obtener servicio, por ejemplo, ¿sí? Y acá esto lo que podríamos hacer es como en la interfaz tengo em, si está seleccionado el radio button, lo que puedo tener acá es un booleano, ¿sí? Que diga es txt, por ejemplo, ¿no? Y si es txt voy a devolver un txt y si no voy a devolver un SQL. Esta tal vez es la solución más sencilla ahora, pero no es la más mantenible si pensamos en a largo plazo. Si quiero agregar un tercer servicio que, no sé, que lea las recetas de un web service o que las lea de algún otro lado, eh, ¿cómo es? No me sirve un booleano acá al obtener el servicio porque el booleano va a ser uno o el otro. Entonces tal vez lo que sí serviría más es un tipo, ¿no? Que diga string tipo y que el tipo pueda ser o txt o SQL y en el otro caso que sea, no sé, si agrego un web service en algún momento que sea REST, por ejemplo, o el tipo que sea. Pero así ya lo estamos pensando a nivel un poco más mantenible, ¿no? El día de mañana cuando quiera agregar un servicio nuevo, no tengo que modificar este método y no tengo que modificar en todos los lugares donde se llama, sino que ya lo estoy pensando ahora para que sea mantenible a largo plazo. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta acá? Tal vez falta concretar, pero nada, no sé si tal vez se perdieron con algo. Ok. Bueno, y lo que vamos a hacer acá es un bendito switch, ¿sí? Y voy a hacer un switch sobre el tipo, que es el que llega acá, y voy a decir, si el tipo es txt, voy a devolver un servicio recetas txt, ¿sí? Y si es SQL,
voy a devolver un servicio recetas SQL. ¿Sí? Y bueno, acá me está tirando error, así que le voy a poner nulo. Y voy a poner que si no es ninguno de los dos, voy a decir que tire un error, que esto después si quieren lo pueden customizar o pueden crear una excepción nueva y todo, y que diga servicio no implementado, por ejemplo, o servicio inválido, ¿sí? Que es que si yo le estoy pidiendo algo que no es ni TXT ni SQL, me va a decir, bueno, no, pero eso que me estás pidiendo no existe, ¿sí? Y esto me dice, bueno, que lo tengo que declarar, ¿no? Porque estoy tirando una excepción. No sé por qué no me deja, pero bueno, debería poder ponerle acá throws exception, ¿sí? Y este return, bueno, ahora este return me dice que no llega nunca porque o es TXT o es SQL o tiro en excepción, ¿sí? Así que lo borro. Profe, lo que hago yo en C# es usar un diccionario, no sé si en Java existen, pero un diccionario con la lista de nuevos objetos. Entonces uso cualquier índice que yo quiera. Nada, hago diccionario.get y el índice y retorno eso directamente. Claro, claro. Eso en Java existen, acá se llaman mapas los diccionarios, Ah, que verdad. es tipo tenés clave-valor, ¿no? Claro. El código. O sea, vos decís que acá harías no, no me quiero ir mucho del tema, pero vos harías un return, no sé, dict.get y le pasás el Claro, sí. tipo, ponele, Sí, algo así. y vos tenés guardado en un lugar según el tipo que es lo que te devuelve, ¿no? Eso Claro. decís. Sí, sí, se podría hacer de esa forma también. Pero bueno, como no vimos colecciones, no vimos mapas, ¿cómo es? No, no quiero introducir ahora un concepto nuevo. eh, pero sí, es una solución posible también. Si lo querés hacer así en tu trabajo, lo podés hacer tranquilamente. Eh, bueno, ¿hasta acá alguna duda? Lo que hicimos hasta acá fue crear, todavía no hicimos nada de cuál estoy eligiendo en la interfaz ni nada. Por ahora lo único que hice fue crear el modelo de la factory, digamos, ¿no? De nuevo, tengo la clase abstracta, tengo dos clases que heredan de la misma clase, ¿sí? Y que implementan los mismos métodos, ¿sí? Y tengo la factory que, según el tipo que le mando, me va a devolver, eh, me va a devolver uno o el otro, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Ok. Y entonces ahora lo que podríamos hacer es, en vez de hacer esto con resultado, ¿sí? Voy a dejar esto así acá, simplemente para que no me tire error, ¿sí? Y lo que vamos a hacer puede ser, por ejemplo, eh, voy a crear una variable que sea tipo, ¿sí? Y voy a decir, bueno, si el que elegí es el radio de TXT, el tipo le va a poner TXT, y si no, significa que elegí el otro y le voy a poner SQL, ¿sí? Y lo que voy a hacer ahora es eh, instanciar en la factory, ¿sí? Voy a hacer servicio recetas factory, eh, servicio, no lo puedo escribir así para que no sea tan largo. Igual new servicio recetas factory, ¿sí? Y acá, bueno, me está diciendo que este no existe, que lo tengo que importar, ¿sí? Add import y me lo agregó acá arriba de todos, ¿sí? Import servicios recetas factory. Esto me está pasando porque creé otro paquete, ¿no? Si no hubiera creado este paquete y hubiera estado todo en el mismo, no hace falta que importe todas las clases, ¿no? Em, pero bueno, nada, es una boludez. El importar no es algo que agregue complejidad ni nada, así que tampoco está mal tener que importar un paquete nuevo. Em,
Y ahora con la factory lo que voy a hacer es, voy a traerme mi servicio recetas, ¿no? Servicio recetas es igual a, perdón, servicio recetas, servicio recetas es igual a crfactory punto obtener servicio y le paso el tipo, ¿sí? Y nada, esto lo tengo que importar y esto me va a decir seguro que puede tirar una excepción, ¿no? Sí, puede tirar una excepción. Porque yo había definido que este método, ¿sí? Tira una excepción porque estamos tirando esa excepción si le mando un tipo que no existe. Acá, obviamente por cómo lo estamos usando, nunca se va a poder mandar un tipo que no existe porque es o SXT o SSQL, no hay vuelta. Pero igual no está mal dejar esto así por si la factory la vuelvo a usar en otro lado y en ese otro lado la lógica es distinta, ¿sí? Nada, piensen que las cosas siempre hay que tratar de hacerlas reutilizables, entonces no tienen que fijarse solo cómo se llama a ese método en un solo lugar, sino más a nivel general, ¿no? Y bueno, ¿hasta acá alguna duda? Lo único que hice hasta ahora fue crear, vamos a hacer un tipo servicio, vamos a hacer así. Tipo servicio va a ser este servicio punto class, get class, era así. ¿Qué está pasando? Get class punto get name. Bueno, me quiero traer el nombre de la clase y esto lo voy a meter en el text area resultado, ¿sí? Simplemente para ver hasta ahora qué fue lo que hicimos, ¿sí? Lo estoy usando como de prueba esto. Servicio recetas.txt, servicio SQL, bueno, le tendría que haber dejado este set text. Ya. Y voy a poner la lupa. ¿Sí? Entonces, tengo elegido el radio de archivo de texto, le voy a procesar y me tira el nombre de la clase del objeto que estoy creando, ¿no? Y dice que es un servicio de recetas TXT, ¿sí? Y si elijo base de datos, el nombre de la clase va a ser servicio de recetas SQL, ¿sí? Entonces, nada, esto de hacer la factory y pasarle el tipo de servicio, me está devolviendo clases distintas. Depende si yo le digo TXT o SQL, me va a devolver una que sea de tipo TXT o una que sea de tipo SQL, ¿sí? Nada, eso por ahora, más que nada para ver eso de cómo tenemos los servicios distintos, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? ¿Venimos bien? Estamos. Ok, genial. Y, y bueno, ahora que ya tenemos el servicio, ¿sí? Esto no hace falta que lo ponga acá. Ahora que ya tenemos el servicio, lo que podemos hacer es eh, tipo servicio. Ya no va. Ahora, este servicio recetas, yo tengo dos métodos disponibles acá, que son obtener ingredientes y, vamos con la lupa de nuevo, tengo dos métodos disponibles que son obtener ingredientes y obtener recetas, ¿sí? Entonces, ahora lo que restaría por hacer es que yo en mis clases de servicio TXT y servicio SQL desarrolle acá la lógica de leer una lista de recetas de un archivo de texto y leer una lista de recetas de una base de datos, ¿sí? Sería eso nada más lo que queda. Que bueno, lo de leer de un archivo de texto, esto ya lo tienen hecho porque era parte de la primera entrega, ¿sí? Y lo que habría que agregar ahora es eh, lo de leerlo desde una base de datos, ¿sí? Sí, desde una base de datos y leerlo con una consulta SQL y eso.
Así que nada, esto más o menos debería guiarlos, calculo, en cómo aplicar esto, ¿sí? Después, bueno, ustedes no sé si esto, no sé si el servicio de recetas lo instancian adentro de la interfaz o si lo instancian adentro del organizador, de la clase organizador. De última, de alguna forma deberían pasarle este parámetro al constructor del organizador o cuando hacen, no sé, si tienen un método que sea crear servicio, bueno, de alguna forma tienen que llevar el valor de este radio button, ¿sí? O el valor que generan acá, lo tienen que llevar a donde ustedes instancien el servicio, ¿no? Nada más que ahora, en vez de hacer eh, servicio de receta igual new servicio de receta, van a llamar a la factory. Van a llamar a la factory y nada, y la factory va a decidir cuál les devuelve según el string que ustedes le pasan, ¿sí? Así que nada, sería eso más o menos. Eh, no sé si hay alguna duda hasta acá. No sé si quieren que sigamos con la parte de SQL, tal vez, porque la del archivo de texto ya la tienen hecha. No sé si de SQL, si necesitan una mano, si quieren eh, hacer esa parte, o si no, ya podemos cortar acá. Creo que eh, había unos chicos que querían ver el trabajo práctico, eso lo podemos ver después. Em, Así que bueno, no sé, les pregunto a ustedes, ¿seguimos con SQL o cortamos acá y ya esto lo usan de guía para el trabajo? Yo creería que con lo que se vio está bien, pero no sé. Genial, de última, ¿cómo es? Si quieren, lo pueden ir haciendo y me van preguntando. Y de última tenemos todavía la clase del 24, que bueno, es la previa al parcial, así que nada, tal vez entiendo que no quieran hacer muchas preguntas del trabajo, pero bueno, nada, también la práctica del trabajo práctico es para ayuda para el parcial. Así que nada, de última eso, pueden ir avanzando con esto y me van consultando de última y lo volvemos a ver la clase que viene. Buenísimo, Facu. Y bueno, nada, eso. Si no tienen más dudas, creo que podríamos cortar acá. No sé si se quieren quedar los chicos del grupo que me habían entregado. Y Sí, tenía otro sí. grupo que estaba pendiente para corregir. Eh, Así que bueno, al resto, si no tienen preguntas, si quieren los dejo en libertad. Eh, y bueno, esto igual lo puedo subir. Ahora lo voy a subir y, ¿cómo es? Nada, ahora lo comprimo y lo subo a Miel. Así lo tienen también de base y no se tienen que venir a ver la grabación. Em, Así que bueno, nada, eso. Los que no tengan dudas, nos vemos la próxima. Y bueno, ahora sigo con el equipo. Sí, sí, lo subo, lo subo. Ahora sigo con el equipo este, así vemos la corrección del trabajo. Buenísimo, sos crack, Facu. Abrazo. Gracias. Gracias, nos Nos vemos. vemos. Chao, chao. Chau, chau. Em, no sé si están Escobar o Vilca. No sé si están acá en la Sí, clase. acá estoy. Bueno, si querés veo primero con el grupo la corrección y después pasamos al grupo individual de ustedes, si quieren, Dale, y los ayudo con lo que les falte del trabajo. dale. Avísame, mándame un chat que estás y yo igual voy a estar acá pendiente. Dale, Igualmente se me corta el wifi y estoy con el teléfono, así que sí o sí voy a estar dale, genial. pendiente de... Gracias, Facu. Dale, Dale, no, de nada. pendiente. Em, bueno, ¿qué grupo era el que me había entregado? Emanuel, O 5. ese, sí. ¿Te molesta que lo comparta acá si alguno se queda o...? No, para nada. No Ok. sé, los chicos, no sé si tienen drama. Yo, por mi parte, no pasa nada. No, para Sí, no, nada. tal vez, y hasta incluso tal vez le sirve a algún otro lo que vamos acá. Eh, Podría cortar la grabación, ¿no? Porque esto ya no es teoría, y así no se copian a nivel guaso ya